Bienvenido a una prueba del teorema del valor medio. El teorema del valor medio establece que si f de x es continua en el intervalo cerrado de AB, y diferenciable en el intervalo abierto de AB, entonces existe al menos un número x igual a c en el intervalo abierto de AB, de modo que f' de c es igual a la cantidad f' de b menos f de a, dividido por la cantidad b menos a. Para comprender mejor lo que esto nos está diciendo, veamos el gráfico a continuación. Si consideramos estas dos funciones, en el intervalo cerrado de AB, observe cómo el punto de la izquierda, este punto aquí, sería el par ordenado, 1, f de a, y el punto de la derecha sería este punto aquí, que sería el par ordenado b, f de b, y por lo tanto, este cociente aquí sería la pendiente de esta línea secante. De nuevo, este cociente aquí es solo la fórmula de la pendiente, y sub 2 menos y sub 1 dividido por x sub 2 menos x sub 1, usando la notación de función. Entonces el teorema del valor medio nos dice que hay un valor de x igual a c en el intervalo abierto de a b, donde la pendiente de la línea tangente, dada por f' de c, sería la misma que la pendiente de la línea secante que pasa por los dos puntos finales del intervalo cerrado. Entonces, si miramos el gráfico de la función roja que se muestra aquí, para establecer este valor x de c, la pendiente de esta línea tangente, que debería ser f' de c, es igual a la pendiente de la línea secante. Ahora mirando la función azul, observe que este valor x de c, la función azul tiene una línea tangente con una pendiente de f' de c, que nuevamente es igual a la pendiente de la línea secante. Y ahora demostremos el teorema del valor medio. Para comenzar nuestra prueba, dejaremos que g de x sea la línea secante a f de x pasando por los dos puntos finales en el intervalo cerrado de a a b. Entonces, los dos puntos finales serían 1, f de a y b, 1, f de b. Entonces, g de x es esta línea secante aquí, y ahora encontraremos la ecuación para g de x, en forma de pendiente puntual, que es la forma y menos, y sub 1 es igual a m veces la cantidad x menos x sub 1. Y para nuestra ecuación usamos este punto aquí. Entonces, usar la notación de función y menos, y sub 1 sería g de x menos f de a igual. Ya discutimos que esta será la pendiente de la línea secante, y luego tenemos veces la cantidad x menos a, para x menos x sub 1. A continuación, seguiremos adelante y resolveremos esto para g de x, agregando f de a ambos lados de la ecuación, que tenemos aquí. Y luego presentaremos una nueva función, h de x, donde la salida será la distancia vertical entre f de x y g de x. Y observe cómo se representa h de x aquí. Observe también cómo f de a sería 0 porque la distancia vertical entre f de x y g de x debería ser 0 en este punto final, y h de b también sería 0 porque la distancia entre las dos funciones también es 0 aquí. De nuevo, dejaremos que h de x sea igual a f de x menos g de x. Y ahora vamos a realizar una sustitución de g de x, ya que sabemos que g de x es igual a la pendiente de la línea secante multiplicada por la cantidad x menos a más f de a. Así que realizaremos esta sustitución aquí en la próxima diapositiva. Entonces, después de realizar esta sustitución, tenemos esta ecuación para h de x, y nuevamente notamos que h de a es igual a h de b, que ambos son iguales a 0, porque en x es igual a y x es igual a b. La distancia vertical entre f de x y g de x es 0. Y dado que h de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, y diferenciable en el intervalo abierto de a a b, se aplica el teorema de Rolle, y por lo tanto hay algún valor de x en el intervalo abierto de modo que f' de c sea igual a 0. Entonces, para el siguiente paso, queremos tomar esta ecuación aquí y diferenciar ambos lados con respecto a x. Entonces la derivada de h de x es h' de x. Esto va a ser igual a la derivada de f de x, es f' de x. Y ahora para encontrar la derivada de esta parte aquí, necesitamos tener cuidado. Observe cómo este cociente es una constante, por lo que si distribuimos, tendríamos esta constante por x, y dado que la derivada de x con respecto a x es igual a 1, la derivada de este primer producto sería este cociente aquí, el siguiente producto sería una constante. La derivada de una constante es 0, y f de a también es una constante. Entonces la derivada sería 0. Entonces,
La derivada de todo esto entre paréntesis es solo la pendiente de la línea secante o la cantidad de f de b menos f de a dividido por la cantidad b menos a. Entonces ahora tenemos h' de x es igual a f' de x menos este cociente aquí. Así que ahora del teorema de Rolles sabemos que hay algún valor c en el intervalo abierto de a a b o h' de c es igual a 0. Y, por lo tanto, h' de c debería ser igual a f' de c menos este cociente aquí, que sería igual a 0, nuevamente, para algún valor de c. Y ahora tenemos nuestra prueba, solo necesitamos agregar este cociente aquí a ambos lados de la ecuación. Entonces se sigue, para algún valor de c en el intervalo abierto, f' de c es igual a la cantidad de f de b menos f de a dividido por la cantidad b menos a. Y esto prueba el teorema del valor medio. Sin embargo, antes de irnos, hay un par de cosas que debemos reconocer. El teorema del valor medio nos dice que existe al menos un número c, sin embargo, no nos dice cuántos valores de c existen o cómo encontrarlos. Entonces, cuando usamos el teorema del valor medio, primero queremos verificar que se aplique el teorema del valor medio, y luego encontrar los valores de c, establecemos f' de x igual a la pendiente de la línea secante y resolvemos para x. Espero que hayas encontrado esto útil.